Buenos días, este es nuestro análisis del caso clínico. Sobre el compromiso pulmonar se podría plantear posibilidades de etiología infecciosa como neumonía, pero el paciente no tenía factores de riesgos ni signos clínicos de inmunosupresión. El patrón radiológico del PSP típicamente es un tipo vidrio esmeralda de localización periliar bilateral con áreas de compromiso alveolar en parches. Por el antecedente de uso de amiodarona a dosis de 200 miligramos diarios por un año y medio, el compromiso intersticial. Otra posibilidad diagnóstica sería toxicidad pulmonar por la aminodarona, en el que se describe infiltraciones en el vidrio esmeralado, en el periferie, compromiso reticular en bases y en zonas de atenuación automática, también por acúmulo de yodo en el parenquima pulmonar simultáneo, lesión de la masa pulmonar solitaria. En esta enfermedad se encuentran células espumosas en el lavado bronquioalveolar, que son complejos de macrófagos. Con lípidos que no son diagnosticados, puesto que también se encuentran en pacientes que reciben amidodanina, pero sin cuadro de toxicidad pulmonar, sino la presente es excluyente. También se deben considerar otras causas de neumonitis intestinal aguda con fiebre, como infecciones virales, neumonías atípicas, también neumonitis por hipersensibilidad, neumonitis y intersticial aguda. El uso de antibióticos en respuesta adecuada y la evolución del cuadro clínico pues alejarían las causas infecciosas y la neumonitis intestinal aguda. En la neumonitis eosinofílica se encuentra eosinofilia en sangre periférica del 80% de los pacientes y se requiere para su diagnóstico definitivo. El patrón radiológico es de infiltraciones periféricos o predominio de apífes. En nuestro paciente pues tampoco había eosinofilia y las infiltraciones son en el panel de abeja a predominio de bases pulmonares. La neumonitis por hipersensibilidad requiere un antecedente de exposición que a veces puede pasar desapercibido y necesita mediación de aglutinas específicas en un suero. En nuestro paciente no hubo antecedentes de exposición a estos antígenos. En cuanto al antecedente de insuficiencia cardíaca, al momento de no presiona que el paciente tenga insuficiencia cardíaca descompensada, la tomografía pulmonar nos sugiere este cuadro, pero requiere ampliar el estudio de determinación por la BNP. Dado el uso de aminodarona y el cuadro clínico radiológico, mi principal diagnóstico pues sería como una toxicidad pulmonar por aminodarona para llegar al diagnóstico que deben de realizar exámenes. Descartar otras etiologías e infecciones. También podemos decir que en nuestra serie de pacientes, hay una serie de pacientes que se puede investigar que son de 40 años. La primera posibilidad siempre es tuberculosis. Otras posibles etiologías, aunque secundarias, en enfermedad del tejido conectivo en pacientes mayores a 40 años. Por ende, como nuestro paciente es menor de 40 años, en este sentido no pertenece a este grupo de pacientes, pero sí hay que tenerlo en cuenta para cuando llegue a esta cierta edad. También hay tres escenarios que se pueden ver como la fibrilación articular, la católoga como paraxóstica, el compromiso pulmonar y comorbilidades revelantes como enfermedad hipertensiva y la coronaria. La FA es la arritmia supraventricular más frecuente, tiene carácter epidemiólogo, de preocupante impacto en las morbilidades total y cardiovascular. Por todo, en los últimos 3 años, en una investigación que se hizo, se han publicado diversas guías internacionales con el objetivo de uniformizar criterios de diagnóstico y tratamiento. El enfoque FA completa también en cuatro aspectos fundamentales. El primer aspecto es una documentación de la arritmia,
así como podemos encontrarlo en el electrocardiograma o en un estudio Holter. Así típicamente la paroxitética persistente o permanente. Por esto, en una parte podemos ver que frecuentemente no es posible determinarlo en la primera evaluación porque pues se basa en el tiempo de enfermedad. Sin embargo, más relevante y más reciente consenso es la repercusión clínica a través de la sintomatología y el grado de incapacidad derivada en ello. Segundo, pues sería definir el riesgo de tromboflebitis, que es independiente del tipo de FA, pero sí estrechamente ligado a factores de riesgo asociados, como pues lo puede ser la edad, la hipertensión arterial, la diabetes, enfermedad coronaria, etc. Y pues esto se ha venido sistematizando con el y más reciente optimizado, pero no es decidir la anticoagulación arbitraria desde a su vez descontarse del riesgo del sangrado. Para así ser claro con un beneficio clínico neto que puede indicar la anticoagulación. Por tercero, también es definir el dilema de la arritmia. Puede ser un control arrítmico, que pues aquí es el punto de decidir si se justifica y si hay demostración basada en evidencias de que nos anime a revertir el ritmo sinusal y mantenerlo como tal. En este es el escenario de la FA, con una paroxótica y persistente. Por otra parte, también hay un control de la frecuencia que pues puede ser reservado para los casos de FA permanentemente, en cuyo caso pues se pretende mantener una respuesta ventricular fisiológicamente conveniente. Bueno, en otras opciones al respecto, el calcio antagonistas, cronotrópicos negativos y pues propanación también aminoadorana. Como última opción, no es infrecuente que nos veamos obligados a la terapia combinada. Y por último, en el cuarto manejo de las comorbilidades, no tiene sentido preocuparse solo por la FA y perder la vista y el control de comorbilidades, también relevantes como la hipertensión arterial, la enfermedad coronaria y la disleptomía. Y bueno, pues este caso es muy importante porque nos permite hacer varias reflexiones durante el paciente y al principio sobre la fibrilación articular, que fue documentada en una hospitalización anterior del paciente. Y pues también se puede ver que la fibrilación articular es una paroxítica de un paciente de alto riesgo de cardioembolismo y pues definitivamente cumple criterios para recibir anticoagulación. Muchas gracias, ese fue nuestro análisis del caso clínico.